Hoy celebramos esta fiesta de San Pedro y San Pablo y se podrá ver en otra fiesta, en otra festividad litúrgica, la conversión de Pablo y la cátedra de San Pedro, que tienen otro significado, que tienen otra misión para nosotros y dar una respuesta a la fe. Al celebrar esta fiesta de San Pedro y San Pablo, nos recuerdan dónde está nuestro inicio, dónde está nuestra asamblea, nuestra eclesia, nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Porque comienza en este particular, en este texto, y en el texto también que escuchamos de San Pablo, que dice San Pablo: el evangelio que yo les mando no es mío, sino viene del cielo. Y aquí referencia a lo que le dice Jesús a Pedro: esto no te lo ha revelado hombre. Nuestra fe, aunque es revelado, cuando es revelado hacia nosotros por los hombres, es el Espíritu de Dios. Es la presencia de Jesucristo y la voluntad del Padre que hace en nosotros que mueva nuestro interior, nuestro espíritu y dé testimonio de vivir esta fe. Para aquellos que tuvimos o hemos tenido un encuentro carismático o querigmático y que nos presentaron a Jesús sin conocerlo, aunque hemos vivido en la fe, pero cuando conocemos a Jesús, nos mueve en nuestro interior y nos llama a dar una respuesta motivadora y sobre todo valiente de anunciar el evangelio, ya sea en algún retiro, en alguna misa, en alguna actividad, y que reconoces a Jesús como tu Señor. Y dices: yo quiero servirte, Señor. Yo quiero hacer tu obra, Señor. Y quiero transmitirla a mis demás hermanos, porque he conocido a Dios, mi Padre, que me ha creado, al Hijo que me ha salvado y al Espíritu Santo que me ha renovado. Algunos a una corta edad, en la adolescencia o en la niñez, otros en la adultez, o algunos otros en la vida ya más adulta, le llamamos la tercera edad. Pero al conocer esta historia de estos dos grandes hombres, que son las columnas de la iglesia, nos llama a recordar que son los hombres que están llamados a evangelizar. Y los dos, siendo hombres como nosotros, han podido vivir las virtudes heroicas y sobre todo de vivir la fe. Porque otra vez, el texto que hemos escuchado habla de ese descubrimiento de la fe en Pedro. Y si vemos la conversión de San Pablo, lo que hacía San Pablo es la fe y ese encuentro con Cristo que hace esa conversión. Y los dos tienen un sentido pleno en la participación del misterio de la fe. Por eso les llamamos las columnas, porque su ejemplo nos sostiene y sobre todo nos motiva, como otros grandes mujeres y hombres en la iglesia. Pero ellos dieron el paso primero de anunciar, proclamar y vivir la fe. Y de reconocer que en toda su esplendor ellos compartieron su doctrina y sobre todo ese conocimiento de Cristo Salvador. Por eso hoy lo celebramos en conjunto,
en igual, en el parejo. Y reconociendo también la historia de la iglesia, que tomaron caminos diferentes, con un mismo objetivo. Aquellos que les interesa mucho conocer esta historia, tendremos que ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. El día que se reunió Pedro y Pablo, y no estoy hablando de la canción de los Tigres del Norte. Ese día, que el primer concilio que se llevó en Jerusalén es tan ríspido, pero también eclesiástico. Pero tenemos que verlo porque lo podemos ver tan rápido que pasa por las letras tan cortas y descripción tan corta, donde uno le dice al otro, tú te vas por allá y yo me voy para acá. Uno le dice, hay que hacer esto, el otro dice que no. El otro le dice, pues yo me voy, pues tú te quedas. Y los dos, al tomar esa decisión y al conocer sus capacidades, curiosamente, podríamos decir, yo me voy con los que sí me gustan y el otro por los que no me gustan. Y curiosamente, el más judío se va con los más paganos y el más pagano se queda con los judíos. Pero si no lo observamos detenidamente, Pedro se queda en Jerusalén y Pablo se va al exterior. Pablo es un fariseo, hijo de fariseo, educado por los judíos. Es un hombre muy duro. Pedro es un Galileo, nada estudiado. Y este se queda con los judíos. Y tú le preguntarías, o yo te pregunto, si a ti te dicen, ¿dónde te quieres quedar para anunciar tu fe? Y anunciar la fe, yo dirías, por lo que más sea más sencillo, en donde no batallaría, en donde no me causaría conflicto compartirlo. Y fue todo lo contrario. Y en todo lo contrario de esto, tomaron estos caminos. Pero a veces se nos olvida, o no hemos descubierto, o no nos damos cuenta. Y Pablo se fue con los paganos a anunciar una fe no judía, sino muy cristiana, el encuentro con Cristo. Y Pedro, con los judíos, no en la fe judía, sino en la fe cristiana. Pregúntate tú, ¿cómo es que nosotros vivimos nuestra fe? ¿O proclamamos nuestra fe? ¿O nuestra obra evangelizadora? ¿Cómo es que vamos? ¿Con quiénes vamos? ¿Seguimos el ejemplo de estos hombres? Y ponte a pensar en muchos santos. Y ahorita me viene a la mente Santa Teresa de Calcuta, San Felipe Neri, San Antonio, San Juan Pablo II. Muchos santos que no buscaron la comodidad, que no buscaron el estar ahí con los que ellos les gustaban, sino que fueron a buscar, como dice Jesús, a las ovejas extraviadas, a las ovejas que no son de este redil. Las acercaron, las invitaron, las motivaron. Y hoy, 2021, 29 de junio, creo que es una buena oportunidad como iglesia de anunciar el Evangelio con los que no les agrada la fe, con los que no han aceptado la fe, tomando el ejemplo de estos dos grandes hombres, de estas dos grandes columnas, pero no movido por ti, no movido por tus deseos, sino movido por el Espíritu Santo, anunciar la fe en Cristo. Es un gran momento. Te lo digo porque
ayer me puse a leer acerca de esta fiesta y varios papas lo decían. Estos hombres fueron a contracorriente. Estos hombres, estos apóstoles, decía otro, eran hombres que no sabían lo que estaban haciendo. Otro papa decía, estos hombres, estos discípulos, o Pedro, no tenía el conocimiento de lo que iba a hacer. Otro decía, Pablo se lanzó a un lugar donde podían no solamente contradecirlo, sino también negarlo y expulsarlo. Y aún así, en el exilio y en la espera de su martirio, anunció la fe. Interesante. Esas son nuestras columnas. Y los dos por estas fechas son martirizados, llevados a Roma, uno en la muerte en cruz y otro en la muerte a espada, diciendo, mi Salvador es Cristo y el Espíritu Santo siempre estará sobre mí. Pidámosle a San Pedro y a San Pablo que nos impulsen e intercedan por esta iglesia en la cual ellos proclamaron, lucharon y sobre todo hicieron que muchos hombres y mujeres conocieran a Cristo. Que nosotros sigamos su ejemplo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.